Los médicos lo declararon muerto por 10 minutos. Cuando despertó, ya sabía exactamente qué peligro estaba destruyendo a su familia desde adentro. En la noche del 14 de marzo de 2023, en el Hospital San Felipe de Tegucigalpa, Honduras, un hombre de 42 años llamado Roberto Emilio Castellanos fue declarado clínicamente muerto a las 21:47 horas. Su corazón dejó de latir. Su cerebro dejó de recibir oxígeno. Los monitores en la sala de emergencias mostraron una línea plana durante exactamente 10 minutos. 10 minutos que, según la ciencia médica moderna, deberían haber dejado daño cerebral irreversible o, en el mejor de los casos, un estado vegetativo permanente. Sin embargo, Roberto Emilio no solo sobrevivió, regresó con información que nadie en esa sala de emergencias podría haberle dado. Información que cambiaría el destino de su esposa, Mariana, y de sus 3 hijos, Sebastián de 16 años, Valeria de 12 y el pequeño Mateo de apenas 7 años. Este no es un relato de fantasía ni una historia construida para consolar mentes angustiadas ante el misterio de la muerte. Este es un testimonio respaldado por documentación médica oficial, declaraciones de testigos presenciales y el expediente clínico número 2023 EM 4C82 del Hospital San Felipe. Un caso que desafía las explicaciones racionales y obliga incluso al más escéptico a preguntarse, ¿qué existe realmente más allá del último latido del corazón? Roberto Emilio Castellanos no era un hombre religioso. Nacido en el barrio Comayagüela de Tegucigalpa, creció en una familia católica nominal, donde la fe se reducía a bautizos, primeras comuniones y novenas obligatorias cuando alguien moría. Su abuela materna, doña Estela, sí era devota, de esas mujeres que rezaban el rosario cada noche y encendían veladoras a la Virgen de Suyapa. Pero Roberto veía eso como tradición, no como verdad. Para él, Dios era un concepto distante, algo que las abuelas necesitaban para soportar la pobreza y la pérdida. Él era un hombre práctico, un proveedor, un trabajador incansable que había construido su vida con las manos. A los 42 años, Roberto trabajaba como supervisor de construcción en una empresa que levantaba edificios comerciales en el centro de Tegucigalpa. Jornadas de 12 horas bajo el sol abrasador de Centroamérica, coordinando obreros, resolviendo problemas, asegurándose de que cada columna, cada viga, cada pared estuviera perfecta. Era respetado en su trabajo. Sus compañeros lo llamaban el Pilar, porque cuando Roberto estaba en una obra, todo se mantenía firme. Pero esa fortaleza tenía un costo. Su cuerpo estaba agotado, su presión arterial había estado elevada durante meses. Los dolores de cabeza eran constantes, y aunque Mariana le rogaba que fuera al médico, Roberto siempre respondía lo mismo. No tengo tiempo. Hay que pagar la Universidad de Sebastián, las clases de Valeria y los gastos de la casa. Si yo paro, todo se derrumba. Esa frase resultaría profética de una manera que Roberto nunca imaginó. La noche del 14 de marzo comenzó como cualquier otra. Roberto llegó a casa pasadas las 8 de la noche, con los músculos adoloridos y el rostro marcado por el polvo de cemento. Mariana había preparado baleadas, el platillo hondureño que Roberto amaba desde niño. Los hijos estaban en sus habitaciones, Sebastián con audífonos pegado a su celular, Valeria haciendo tarea de matemáticas y Mateo jugando con sus carritos en el suelo de la sala. Era una escena común, casi aburrida en su normalidad. Roberto comió en silencio, apenas intercambiando palabras con Mariana. No era frialdad, era agotamiento. El tipo de cansancio que apaga las emociones y convierte a un hombre en una máquina de trabajar, dormir y repetir. A las 9 de la noche, mientras Roberto se duchaba, sintió el primer aviso, un dolor opresivo en el pecho, como si alguien le estuviera apretando el corazón con un puño de hierro. Se apoyó contra la pared de azulejos fríos, respirando profundo, diciéndose a sí mismo que era cansancio, que ya pasaría. Salió del baño, se puso una camiseta vieja y se acostó en la cama. Mariana estaba doblando ropa limpia. «¿Estás bien?»,
preguntó ella al notar su rostro pálido. «Solo cansado», respondió Roberto. Fueron sus últimas palabras antes del colapso. A las 21:15 horas, el dolor volvió, esta vez con una intensidad brutal. Roberto se incorporó en la cama, llevándose la mano al pecho, y un gemido ahogado salió de su garganta. Mariana dejó caer la ropa y corrió hacia él. «¿Qué te pasa? Roberto, háblame». El rostro de Roberto se había tornado gris. Sudor frío le empapaba la frente. Sus ojos mostraban pánico, algo que Mariana nunca había visto en su esposo, y entonces su cuerpo se desplomó hacia atrás, inconsciente. Los siguientes minutos fueron un torbellino de terror. Mariana gritó pidiendo ayuda. Sebastián salió corriendo de su habitación y marcó el número de emergencias, mientras su madre intentaba despertar a Roberto. Valeria y Mateo lloraban en el pasillo, sin entender qué estaba pasando. La ambulancia llegó en 8 minutos, una respuesta rápida para los estándares de Tegucigalpa. Los paramédicos entraron a la habitación, evaluaron rápidamente a Roberto y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Su corazón se había detenido. Estaba en paro cardíaco. En el Hospital San Felipe, el equipo de emergencias estaba liderado esa noche por el doctor Luis Ernesto Mejía, un cardiólogo con 23 años de experiencia. Cuando Roberto ingresó en la camilla, el doctor Mejía vio inmediatamente la gravedad del caso: infarto agudo de miocardio, paro cardiorrespiratorio. Las probabilidades de sobrevivir eran mínimas, y las de hacerlo sin daño cerebral, prácticamente nulas. Pero el doctor y su equipo hicieron lo que siempre hacen. Lucharon. Desfibrilador, adrenalina, compresiones torácicas. Los monitores seguían mostrando esa línea plana que todo médico teme. Uno tras otro, los intentos de reanimación fallaban. El doctor Mejía miraría el reloj de pared en la sala de emergencias y registraría en el expediente médico 10 minutos sin actividad cardíaca, sin respuesta a desfibrilación, sin actividad cerebral detectable. 10 minutos. En términos médicos, 10 minutos sin oxígeno en el cerebro son suficientes para causar muerte neuronal masiva. Son suficientes para que, incluso si el corazón vuelve a latir, la persona que regrese no sea la misma, o no regrese en absoluto. Pero a las 21:57 horas, algo inexplicable sucedió. En el 11º intento de desfibrilación, el monitor emitió un pitido, un latido, débil, irregular, pero un latido. El equipo médico se paralizó por un segundo, incrédulo. Luego, la training se activó. Estabilización, oxígeno, monitoreo intensivo. Roberto Emilio Castellanos había vuelto de la muerte. Lo que nadie en esa sala sabía era que durante esos 10 minutos, Roberto no había estado inconsciente en una oscuridad vacía. Había estado en otro lugar. Un lugar que la ciencia médica no tiene forma de medir ni de explicar. Y cuando abrió los ojos 3 horas después, en la unidad de cuidados intensivos, sus primeras palabras a Mariana serían tan precisas como perturbadoras. Vi a Jesús, y él me dijo que Sebastián está en peligro. Tenemos que salvarlo antes de que sea demasiado tarde. Para entender la magnitud de lo que Roberto Emilio Castellanos experimentó durante esos 10 minutos de muerte clínica, es necesario comprender quién era este hombre antes del colapso. No era un santo, no era un pecador extremo. Era simplemente un padre latino común, atrapado en el ciclo implacable de trabajar, proveer y sacrificarse hasta el agotamiento. Era uno de esos millones de hombres hispanos que cargan el peso de familias enteras sobre sus espaldas, convencidos de que su valor como hombres se mide únicamente por la cantidad de dinero que llevan a casa al final del mes. Roberto nació en 1981 en Comayagüela, el sector más humilde de Tegucigalpa. Su padre, don Emilio Castellanos, había sido albañil toda su vida, un hombre de manos callosas y espalda encorvada que murió a los 58 años de un derrame cerebral provocado por hipertensión no tratada.
Roberto tenía apenas 17 años cuando enterraron a su padre en el cementerio del barrio. Recuerda ese día con claridad dolorosa. Su madre, doña Carmen, llorando inconsolable frente al ataúd barato de madera sin barnizar, y él, el hijo mayor, sintiéndose impotente porque no tenía dinero ni siquiera para pagar un funeral digno. Fue en ese momento, frente a la tumba de su padre, que Roberto se hizo una promesa. Nunca permitiría que su familia pasara necesidades. Nunca sería un hombre que dejara a los suyos desamparados. Esa promesa se convirtió en su identidad. A los 18 años, Roberto abandonó la escuela secundaria y comenzó a trabajar como ayudante de construcción, el mismo oficio que había matado a su padre. Cargaba sacos de cemento, mezclaba concreto bajo el sol brutal del mediodía hondureño, aprendía el oficio de levantar paredes con maestros que le gritaban cuando cometía errores. Pero Roberto era tenaz. Tenía esa determinación silenciosa que caracteriza a los hombres que han conocido la pobreza de cerca. En 5 años pasó de ayudante a oficial albañil. A los 26 ya era maestro de obra y a los 35 supervisor de construcción en Edificaciones del Pacífico, una de las empresas más grandes de Honduras. Conoció a Mariana Elena Rodríguez en una feria patronal de Tegucigalpa en el año 2005. Ella tenía 22 años, estudiaba contabilidad en la Universidad Nacional y trabajaba medio tiempo en una panadería del centro. Roberto quedó cautivado por su sonrisa y por esa forma suave, pero firme, con la que ella hablaba. Mariana era diferente a las otras mujeres que Roberto había conocido. Tenía sueños propios, quería terminar su carrera, hablaba de abrir algún día su propio negocio. Pero también tenía esa calidez hondureña, esa capacidad de hacer que un hombre se sintiera en casa con solo una mirada. Se casaron en 2007 en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Roberto tenía 26 años y Mariana 24. La boda fue humilde, con tamales y horchata para los invitados y una pequeña banda que tocó punta y salsa hasta el amanecer. Fueron felices al principio, con esa felicidad intensa de las parejas jóvenes que creen que el amor es suficiente para enfrentar cualquier cosa. Sebastián nació un año después, en 2008. Luego vino Valeria en 2012 y finalmente Mateo en 2017. Con cada hijo, Roberto sintió que el peso sobre sus hombros se multiplicaba, pero lo aceptaba como parte de ser hombre. En la cultura latina, especialmente en Centroamérica, el rol del padre es claro: trabajar, proveer, proteger. Las emociones son secundarias. Los abrazos son para las madres. Los padres están para poner el pan en la mesa. Y Roberto cumplió ese rol con una disciplina casi militar. Durante 17 años nunca faltó un día al trabajo a menos que estuviera físicamente imposibilitado. Salía de casa a las 5:30 de la mañana, cuando Tegucigalpa todavía estaba oscura y las calles apenas comenzaban a despertar. Tomaba 2 buses para llegar a las obras que supervisaba, a veces en el norte de la ciudad, a veces en las afueras, donde se levantaban los nuevos centros comerciales. Pasaba 12 horas al día bajo el sol, coordinando cuadrillas de hasta 30 obreros, resolviendo problemas estructurales, asegurándose de que cada proyecto cumpliera con los plazos. Regresaba a casa pasadas las 8 de la noche, con el cuerpo adolorido y la mente agotada. El dinero que ganaba era decente para los estándares hondureños. Suficiente para pagar el alquiler de una casa de 3 habitaciones en el barrio Buenos Aires, para mantener a los 3 niños en escuelas privadas, para que Mariana no tuviera que trabajar fuera de casa. Suficiente para que Sebastián pudiera estudiar en el Instituto Técnico con la esperanza de entrar a la universidad. Suficiente para que Valeria tomara clases de piano los sábados. Suficiente para que Mateo tuviera zapatos nuevos cada inicio de año escolar. Pero nunca era suficiente para que Roberto dejara de preocuparse por el dinero. La ansiedad financiera era constante. Honduras es un país donde una enfermedad puede arruinar a una familia en días, donde no existe red de seguridad social real, donde el trabajo de hoy no garantiza el trabajo de mañana.
Roberto vivía con el terror silencioso de perder su empleo, de que algún accidente en la obra lo dejara inválido, de que alguna crisis económica los hundiera. Por eso nunca decía que no a horas extra. Por eso trabajaba incluso cuando estaba enfermo. Por eso llevaba años sin tomarse vacaciones completas. Pero el costo de esa dedicación al trabajo fue su presencia emocional en casa. Roberto se convirtió en un fantasma que entraba y salía de la vida de sus hijos. Conocía sus calificaciones escolares, pero no sus sueños. Pagaba sus gastos, pero no conocía sus miedos. Cuando Sebastián cumplió 15 años y comenzó a volverse rebelde, a llegar tarde a casa con olor a cigarrillo, Roberto no supo cómo hablar con él. Solo sabía regañar, prohibir, amenazar. Mientras vivas bajo mi techo, obedeces mis reglas, decía con ese tono autoritario que había aprendido de su propio padre. Pero Sebastián cada vez lo escuchaba menos. La distancia entre padre e hijo crecía como una grieta que nadie sabía cómo cerrar. Con Valeria la relación era más tranquila, pero igualmente distante. Ella era una niña sensible que escribía poemas en su cuaderno y soñaba con ser veterinaria. Pero Roberto nunca tuvo tiempo de leer sus poemas ni de preguntarle por qué amaba tanto a los animales. Y Mateo, el pequeño Mateo, de 7 años, apenas conocía a su padre. Para él, papá era ese señor cansado que llegaba de noche, comía en silencio y se dormía frente al televisor. La relación con Mariana también se había enfriado, no por falta de amor, sino por falta de presencia. Mariana había dejado de estudiar contabilidad cuando nació Sebastián, sacrificando sus propios sueños para dedicarse a los hijos. Durante años fue madre, enfermera, maestra, cocinera y administradora del hogar. Pero también se sentía sola. Roberto llegaba tan agotado que apenas tenían conversaciones reales. Las noches en que intentaban hablar, él se quedaba dormido a mitad de frase. Los domingos, su único día libre, Roberto lo pasaba durmiendo hasta mediodía, recuperándose del agotamiento de la semana. Las salidas familiares eran raras, las risas compartidas, más raras aún. Mariana intentó hablar con él varias veces. «Roberto, necesitamos tiempo juntos. Los niños necesitan a su padre, no solo su dinero». Pero Roberto respondía siempre con la misma lógica aplastante. «¿Prefieres que renuncie y nos muramos de hambre? Todo lo que hago es por ustedes. Algún día lo van a entender». Y Mariana callaba, sintiéndose culpable por pedir más cuando Roberto ya daba tanto. Lo que Roberto no veía era que su familia no necesitaba un proveedor perfecto. Necesitaban un hombre presente. Los hijos no pedían juguetes caros ni vacaciones lujosas. Sebastián solo quería que su padre lo mirara con orgullo, aunque cometiera errores. Valeria solo quería que alguien le preguntara cómo le fue en el día. Mateo solo quería jugar fútbol en el parque con su papá, aunque fuera media hora. Y Mariana solo quería volver a sentir que su esposo la veía como mujer, no solo como la madre de sus hijos. Pero Roberto estaba atrapado en el paradigma del proveedor latino, en esa creencia cultural de que un hombre demuestra amor trabajando hasta destruirse, no con palabras ni abrazos. Los hombres no lloran, le decía su padre. Los hombres aguantan, repetían sus compañeros de obra. Tu familia come porque tú sudas, era su propio mantra interno. Y así vivió durante 17 años, trabajando, proveyendo, sacrificándose, pero perdiendo lentamente a las personas que más amaba. En lo espiritual, Roberto estaba igual de vacío. Asistía a la iglesia solo en ocasiones especiales, Navidad, Semana Santa, bautizos y funerales. Cuando Mariana le pedía que oraran juntos, Roberto se sentía incómodo, como si la oración fuera algo que hacían los débiles o los fanáticos. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, decía, sin darse cuenta de que esa frase no está en ninguna parte de la Biblia. Para Roberto, la vida se trataba de trabajar duro y resolver problemas con las manos, no con plegarias. Pero en el fondo, en esos momentos de silencio, cuando manejaba solo de regreso a casa, Roberto sentía un vacío que no sabía cómo nombrar.
Una pregunta que lo perseguía: ¿esto es todo? ¿Trabajar hasta morir como mi padre? No tenía respuestas, solo tenía cansancio. El 14 de marzo de 2023, ese cansancio se convirtió en algo mucho más grave. Y Roberto Emilio Castellanos descubriría que su vida no se trataba solo de proveer. Se trataba de algo infinitamente más importante que nunca imaginó. El dolor que Roberto Emilio sintió en su pecho aquella noche del 14 de marzo no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era un dolor muscular por cargar demasiado peso en la obra. No era acidez por haber comido rápido, era algo completamente diferente. Una presión brutal, como si alguien hubiera metido la mano dentro de su pecho y estuviera apretando su corazón con fuerza descomunal. Un dolor que irradiaba hacia su brazo izquierdo, hacia su mandíbula, hacia su espalda. Un dolor que le robó el aliento y le hizo entender, con claridad aterradora, que algo muy grave estaba sucediendo. Roberto se incorporó en la cama, llevándose instintivamente la mano al pecho. Intentó decir algo a Mariana, pero las palabras no salieron, solo un gemido ahogado. Vio el rostro de su esposa voltearse hacia él, vio sus ojos abrirse con pánico, vio su boca formar las palabras: ¿qué te pasa? Pero el sonido llegaba distorsionado, como si estuviera bajo el agua. Y entonces todo se volvió negro. No fue un desmayo gradual, no fue como quedarse dormido, fue instantáneo, como si alguien hubiera apagado un interruptor en su cerebro. Roberto cayó hacia atrás en la cama, su cuerpo perdió todo tono muscular y su conciencia se hundió en una oscuridad absoluta. En ese preciso momento, a las 21:17 horas, su corazón dejó de bombear sangre. Las células de su cerebro comenzaron a morir por falta de oxígeno. Médicamente hablando, Roberto Emilio Castellanos había muerto, pero lo que experimentó durante los siguientes 10 minutos desafía toda explicación médica convencional. Al principio, solo hubo oscuridad, una negrura densa, pesada, silenciosa. Roberto no tenía cuerpo, no tenía peso, no tenía referencias espaciales. Simplemente existía en ese vacío negro. No sentía miedo, pero tampoco sentía paz. Era una especie de neutralidad absoluta, como si su conciencia hubiera sido arrancada de su cuerpo y suspendida en un espacio sin tiempo ni forma. No sabía cuánto duró esa oscuridad. Pudo haber sido un segundo o una eternidad. El tiempo había dejado de tener significado. Mientras tanto, en la sala de emergencias del Hospital San Felipe, la batalla por su vida había comenzado. Los paramédicos lo habían trasladado rápidamente, con Mariana corriendo detrás de la camilla, gritando el nombre de su esposo entre sollozos. Sebastián había llegado minutos después con sus hermanos, los tres aterrorizados, sin entender completamente lo que estaba pasando. En la sala de reanimación, el doctor Luis Ernesto Mejía evaluó la situación en segundos. Monitor cardíaco, línea plana. Presión arterial, indetectable. Respiración, ausente. Pupilas, dilatadas y sin respuesta a la luz. Infarto masivo. Paro cardiorrespiratorio. Preparen el desfibrilador, ordenó el doctor con voz firme pero urgente. Las enfermeras se movieron con precisión coreografiada. Una comenzó con presiones torácicas, presionando el esternón de Roberto con fuerza rítmica. Otra preparó la vía intravenosa y comenzó a administrar adrenalina. El doctor Mejía cargó el desfibrilador, colocó las paletas sobre el pecho desnudo de Roberto y gritó: ¡Despejen! El cuerpo de Roberto se sacudió violentamente con la descarga eléctrica. El monitor mostró una leve fluctuación y luego volvió a la línea plana. ¿Otra vez?, ordenó el doctor. Segunda descarga, tercera, cuarta. Cada intento fallido aumentaba la tensión en la sala. El reloj de pared marcaba los minutos con crueldad implacable, pero Roberto no estaba en esa sala. No sentía las compresiones torácicas que quebraban sus costillas. No sentía las descargas eléctricas que hacían convulsionar su cuerpo. Estaba en otro lugar completamente diferente. La oscuridad comenzó a cambiar. Primero fue apenas perceptible, como un gris lejano en medio de la negrura.
Luego, ese gris se fue aclarando, transformándose gradualmente en una luminosidad suave que no venía de ninguna dirección específica, sino que parecía emanar de todas partes. Roberto sintió que algo lo estaba jalando, atrayéndolo hacia adelante, aunque no tenía cuerpo para moverse ni pies para caminar. Era una sensación de movimiento sin movimiento, de desplazamiento sin espacio físico. La luz se intensificó, pero no era una luz que lastimara los ojos. Era extraña, imposible de describir con palabras del mundo físico. Era brillante pero no cegadora, blanca pero con matices dorados que Roberto nunca había visto antes. Una luz que no solo se veía, sino que se sentía. Y con esa luz vino una paz tan profunda, tan completa, tan abrumadora, que Roberto sintió que todas las preocupaciones de su vida simplemente se disolvieron. Los 17 años de ansiedad por el dinero, el agotamiento crónico, las tensiones familiares, el vacío existencial, todo desapareció en un instante. Se sintió completo por primera vez en su vida adulta. Roberto se dio cuenta de que podía pensar con claridad absoluta. Su mente funcionaba con una lucidez que nunca había experimentado. Podía recordar cada momento de su vida con precisión fotográfica, pero sin el peso emocional que normalmente acompañaba esos recuerdos. Vio escenas de su infancia en Comayagüela, jugando en las calles polvorientas con sus primos, ayudando a su madre a vender tortillas en el mercado, enterrando a su padre. Vio su primer día de trabajo en la construcción, el día que conoció a Mariana, el nacimiento de Sebastián. Pero no era simplemente recordar, era revivir cada momento con una comprensión más profunda. Vio cómo cada decisión, cada acción, cada palabra había tejido el tapiz de su vida. Y también vio sus errores con una claridad brutal. Vio todas las veces que había llegado a casa demasiado cansado para abrazar a sus hijos. Vio las lágrimas que Mariana escondía cuando él se quedaba dormido sin hablar con ella. Vio a Sebastián, su hijo mayor, buscando desesperadamente la aprobación de un padre que siempre estaba ausente. Vio a Valeria escribiendo en su diario: «Papá no me escucha. Creo que no le importo». Vio a Mateo preguntándole a su madre: «¿Por qué papá nunca juega conmigo?». Cada uno de esos momentos le atravesó el alma como una flecha. No con culpa ni condenación, sino con una comprensión clara y dolorosa de cuánto había perdido al estar físicamente presente, pero emocionalmente ausente. En la sala de emergencias habían pasado 5 minutos. El doctor Mejía estaba sudando. Habían administrado 3 dosis de adrenalina. Habían intentado la desfibrilación 6 veces. Las compresiones torácicas continuaban sin cesar. Una de las enfermeras jóvenes tenía lágrimas en los ojos mientras seguía bombeando el pecho de Roberto. «Doctor, ya son 5 minutos», dijo la enfermera veterana junto al monitor. El doctor Pip Mejía apretó la mandíbula. Sabía lo que significaban 5 minutos sin oxígeno en el cerebro. Sabía que cada segundo que pasaba reducía drásticamente las probabilidades no solo de sobrevivir, sino de regresar como la misma persona. Pero no se rindió. «Continuamos», ordenó con firmeza. Roberto, ajeno a esa batalla médica, sintió que la luz lo envolvía completamente, y dentro de esa luz comenzó a percibir una presencia. No la veía con ojos físicos porque no tenía ojos físicos, pero la sentía. Era una presencia de amor tan inmenso, tan puro, tan incondicional, que Roberto no tenía palabras para describirla. Un amor que no pedía nada a cambio, que no juzgaba, que simplemente era. Un amor que conocía cada parte de él, cada error, cada falla, cada momento de debilidad, y aún así lo amaba completamente. Roberto sintió que esa presencia se acercaba, no físicamente, porque no había espacio físico allí, pero de alguna manera indefinible, esa presencia se hizo más cercana, más tangible, más real que cualquier cosa que Roberto hubiera conocido en el mundo material. Y con ella vino una certeza absoluta. Había cruzado el umbral de la muerte. Estaba del otro lado,
en un lugar que la ciencia no puede medir ni los escépticos pueden negar cuando lo experimentan personalmente. En ese momento, Roberto entendió algo fundamental. La muerte no era el final, era una transición. El monitor en la sala de emergencias mostraba línea plana, pero él estaba más consciente y más vivo que nunca. Su cuerpo había dejado de funcionar, pero su ser esencial, su conciencia, su alma, continuaba existiendo, y no estaba solo. La presencia luminosa comenzó a tomar forma frente a él. No era una forma física exactamente, pero Roberto empezaba a distinguir rasgos, contornos, una figura que emergía de esa luz dorada. Una figura que Roberto, criado en una familia católica nominal, reconoció instintivamente aunque nunca había sido religioso. Una figura que millones de personas en todo el mundo habían visto representada en pinturas, esculturas, películas y series. Una figura que en la popular serie The Chosen había sido interpretada por el actor Jonathan Rumi con una mezcla perfecta de autoridad divina y compasión humana. Era Jesús, y lo que Roberto experimentaría en ese encuentro cambiaría no solo su vida, sino el destino eterno de toda su familia. En la sala de emergencias, el reloj marcaba 10 minutos desde el paro cardíaco. El doctor Mejía preparó el desfibrilador por 1ª vez, sabiendo que probablemente sería el último intento antes de declarar el fallecimiento. «Despejen», ordenó una vez más. Las paletas tocaron el pecho de Roberto, la descarga eléctrica atravesó su cuerpo sin vida, y en ese preciso instante, entre la vida y la muerte, entre el cielo y la tierra, entre la eternidad y el tiempo, Roberto Emilio Castellanos vio el rostro de Cristo. Roberto Emilio Castellanos había visto muchos rostros en su vida, rostros de hombres rudos en las obras de construcción, curtidos por el sol y el trabajo pesado, rostros de empresarios con corbata discutiendo contratos, rostros de sus hijos, cuando nacieron, arrugados y perfectos, el rostro de Mariana el día de su boda, radiante bajo el velo blanco. Pero ningún rostro en 42 años de vida lo había preparado para lo que estaba viendo en ese momento. El rostro de Jesús no era como las imágenes de las iglesias católicas donde Roberto había crecido. No era el Cristo rubio de ojos azules de las estampitas que su abuela Estela guardaba en su Biblia. No era una figura etérea e irreal, flotando en nubes como en las pinturas renacentistas. Era un rostro real, tangible en su presencia espiritual, con rasgos que Roberto reconoció inmediatamente como del Medio Oriente. Piel bronceada, cabello oscuro y ondulado, barba espesa. Un rostro que podría haber pasado desapercibido caminando por las calles de Jerusalén hace 2000 años, pero que aquí, en este lugar fuera del tiempo, irradiaba una autoridad y una gloria imposibles de ignorar. Pero lo que más impactó a Roberto no fueron los rasgos físicos, fueron los ojos. Los ojos de Jesús eran algo que desafiaba toda descripción. Roberto había escuchado esa frase cliché miles de veces. Los ojos son las ventanas del alma. Pero nunca había entendido su significado hasta ese momento. Los ojos que lo miraban contenían todo. Contenían amor infinito, pero también autoridad absoluta. Contenían compasión, pero también verdad inquebrantable. Contenían perdón, pero también santidad perfecta. Eran ojos que veían todo lo que Roberto había sido, todo lo que era y todo lo que podría llegar a ser. Ojos que lo conocían mejor de lo que él se conocía a sí mismo. Roberto recordó inmediatamente una escena de la serie The Chosen que Mariana lo había obligado a ver hacía algunos meses. Era el episodio donde Simón Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, se encuentra nuevamente con él junto al mar. En esa escena, el actor Jonathan Rumi, que interpreta a Jesús, mira a Pedro con una mezcla de dolor, amor y restauración que había hecho llorar a millones de espectadores alrededor del mundo. Roberto había pensado en ese momento que era actuación exagerada, drama religioso para gente sentimental, pero ahora, parado frente al Cristo real, entendió que Jonathan Rumi no había exagerado nada. Si acaso, se había quedado corto.
El verdadero mirar de Jesús era 1000 veces más intenso, más penetrante, más transformador. Era el mismo mirar que había rescatado a Simón Pedro de su cobardía, el mismo que había liberado a María Magdalena de sus demonios, el mismo que había transformado a Mateo el publicano de un traidor corrupto en un discípulo fiel. Y ahora ese mirar estaba fijo en Roberto Emilio Castellanos, el hombre que había vivido 42 años enfocado solo en trabajar, proveer y sobrevivir, sin jamás considerar que había un propósito mayor para su existencia. Jesús no habló con voz audible al principio. ¿No hacía falta? Su presencia comunicaba más que 1000 palabras. Roberto sintió que cada capa de su ser estaba siendo expuesta, pero no con crueldad ni condenación. Era como cuando un médico examina una herida para poder sanarla. Jesús estaba viendo todas las heridas de Roberto. El dolor de perder a su padre tan joven, la presión de ser el proveedor desde adolescente, el vacío espiritual disfrazado de pragmatismo, la distancia emocional que había creado con sus hijos por miedo a mostrar debilidad, la soledad de Mariana que él había ignorado, las promesas incumplidas, las oportunidades perdidas de ser el padre que sus hijos necesitaban. Roberto quiso llorar, pero no tenía lágrimas porque no tenía cuerpo físico. Quiso pedir perdón, pero las palabras no salían porque no tenía boca que hablar. Y entonces Jesús habló, no con sonido que vibrara en el aire, sino directamente en el centro del ser de Roberto. Una comunicación perfecta, sin posibilidad de malentendidos. Roberto, yo te conozco, conozco tu corazón, conozco tu sacrificio. Conozco cada madrugada que te has levantado con el cuerpo adolorido para proveer para los tuyos. Conozco cada preocupación que te ha robado el sueño. Conozco cada peso que has cargado sobre tus hombros. Y he visto tus lágrimas escondidas, esas que nunca dejaste que nadie viera porque te enseñaron que los hombres no lloran. Roberto sintió que algo se quebraba dentro de él. Toda esa armadura de fortaleza que había construido durante décadas, toda esa imagen del hombre que no se dobla, se desmoronó en un instante. Jesús lo veía. Realmente lo veía. No solo sus fracasos, sino también su esfuerzo. No solo su ausencia emocional, sino también su sacrificio diario. No solo el padre distante, sino también el proveedor fiel que había trabajado hasta el agotamiento para que sus hijos tuvieran lo que él nunca tuvo. Pero Roberto, continuó Jesús, y su tono cambió. Había urgencia ahora, una seriedad que hizo que Roberto prestara atención absoluta. Tu tiempo en la tierra no ha terminado. Te estoy enviando de regreso porque tu familia te necesita, pero no necesitan al Roberto que has sido. Necesitan al Roberto que yo te llamé a ser desde antes de que nacieras. Necesitan un padre presente, no solo un proveedor ausente. Necesitan un líder espiritual, no solo un hombre que paga las cuentas. Entonces Jesús le mostró algo. No era exactamente una visión, no era como ver una película. Era más como conocimiento directo, como si Jesús le estuviera transfiriendo información directamente a su conciencia. Roberto vio a su hijo Sebastián, pero no lo vio como el adolescente de 16 años que hacía la tarea y jugaba videojuegos. Lo vio en el futuro, apenas unos meses adelante. Vio a Sebastián en una fiesta, presionado por muchachos mayores que él, ofreciéndole algo en una bolsita plástica, cocaína. Vio a su hijo, el niño que Roberto había cargado en brazos cuando era bebé, a punto de tomar una decisión que podría destruir su vida. Roberto sintió terror, un terror más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado, incluyendo su propio paro cardíaco. No, quiso gritar. Mi hijo no. Por favor, no. Tu hijo está buscando algo que cree que tú no le has dado, explicó Jesús. Está buscando aprobación, significado, un sentido de valía. Ha intentado ganarse tu atención con buenas calificaciones, pero tú apenas las miras. Ha intentado hablarte de sus sueños, pero tú estás demasiado cansado para escuchar. Entonces ahora busca esa validación en lugares equivocados, con personas equivocadas, y el enemigo está esperando para atraparlo. Roberto vio más.
Vio a Mariana, su esposa, sentada sola en el borde de la cama a las 2 de la madrugada, llorando en silencio para que los niños no la escucharan. Vio su depresión creciente, su sensación de soledad dentro de su propio matrimonio, su desesperanza silenciosa. Vio que estaba al borde de un colapso emocional, manteniendo una fachada de fortaleza para los niños mientras por dentro se desmoronaba. Vio a Valeria, su hija de 12 años, comenzando a seguir influencers en redes sociales que promovían valores completamente opuestos a los que Roberto y Mariana habían intentado inculcarle. Vio cómo las semillas de la inseguridad, la comparación y la búsqueda de validación externa estaban siendo plantadas en su corazón joven. Vio que su hija estaba entrando en una edad crítica, y sin la guía de un padre presente y afectivo, estaba vulnerable a las mentiras del mundo. Incluso vio a Mateo, su hijo menor de 7 años, creciendo con la creencia de que los padres son figuras distantes que trabajan todo el tiempo, pero que realmente no participan en tu vida. Vio cómo ese patrón se repetiría en la próxima generación si no era quebrado ahora. «Tu familia está en peligro, Roberto», dijo Jesús, y la gravedad en su comunicación era absoluta. No peligro físico, peligro espiritual. Peligro de perderse, de romperse, de ser destruidos desde adentro. Y tú eres la pieza clave. No porque seas perfecto, sino porque yo te he elegido para ser el líder espiritual de tu hogar. Así como elegí a Pedro a pesar de su cobardía, a Mateo a pesar de su pasado corrupto, a Pablo a pesar de su persecución a la iglesia, te elijo a ti a pesar de tus fallas. Roberto sintió el peso de esas palabras. Jesús lo estaba llamando, igual que había llamado a los pescadores junto al mar de Galilea, igual que había llamado al cobrador de impuestos en su puesto. Roberto Emilio Castellanos, el obrero de construcción, el hombre que apenas sabía leer la Biblia, el padre distante, estaba siendo llamado por Cristo mismo. «¿Pero qué hago?», preguntó Roberto, su conciencia clamando con desesperación. «No sé cómo ser ese padre. No sé cómo guiar a mi familia espiritualmente. Mi propio padre nunca me enseñó. No sé orar, apenas conozco la Biblia. ¿Cómo voy a salvarlos?». El rostro de Jesús se suavizó, y en sus ojos Roberto vio algo que nunca había visto dirigido a él. Orgullo paternal. No tendrás que hacerlo solo. Yo estaré contigo. Cada día, en cada conversación, en cada decisión, pero debes elegir, Roberto. Debes elegir ser el padre presente que tu familia necesita. Debes elegir priorizar a las personas sobre el dinero. Debes elegir abrirte emocionalmente, aunque te dé miedo. Debes elegir guiar a tu familia hacia mí. Jesús entonces le dio instrucciones específicas, tan claras y precisas como un plano de construcción. Cuando regreses, hablarás con Sebastián esta misma semana. No lo regañes, no lo amenaces. Escúchalo. Pregúntale qué siente, qué teme, qué sueña, y comparte con él tus propias luchas. Necesita ver que su padre es humano, que también tiene dudas y miedos. Le contarás sobre este encuentro. Algunos no creerán, pero él creerá. Buscarás ayuda profesional para Mariana. Su depresión es real y necesita ser tratada. Pero más que eso, le pedirás perdón por haberla dejado sola emocionalmente durante tantos años. Comenzarás a tener citas con ella otra vez, como cuando eran novios. Volverás a conocerla. Establecerás un tiempo sagrado cada semana para estar con tus hijos, sin teléfono, sin distracciones, y leerán juntos sobre mí. Aprenderán juntos, porque tú también necesitas aprenderme, Roberto. No me conoces realmente todavía, pero cuando me conozcas, todo cambiará. Roberto sintió que todo su ser se llenaba de una determinación que nunca había experimentado. No era determinación para trabajar más duro o ganar más dinero. Era determinación para amar mejor, para estar presente, para convertirse en el hombre que Dios lo había llamado a ser. ¿Estás listo?, preguntó Jesús, y Roberto supo que era la pregunta más importante de su vida. «Sí, Señor», respondió Roberto, y en ese momento supo que ya no era el mismo hombre que había caído muerto en su cama. «Estoy listo». Jesús extendió la mano, y aunque Roberto no tenía cuerpo físico, sintió el toque.
un toque que contenía poder creador, sanador, restaurador. Entonces, regresa, hijo mío, regresa y sé uno de mis elegidos. No en el pasado, sino en el presente. Ve y salva a tu familia. Y con esas palabras, la luz comenzó a desvanecerse. Roberto sintió que algo lo jalaba hacia atrás, hacia abajo, hacia su cuerpo. En la sala de emergencias del Hospital San Felipe, en el 11º intento de desfibrilación, el monitor emitió un pitido, un latido, débil, pero real. Roberto Emilio Castellanos estaba regresando de entre los muertos con una misión clara: ser el padre que su familia necesitaba, guiado por el mismo Cristo que lo había mirado con amor transformador. A las 21:57 horas de la noche del 14 de marzo de 2023, en la sala de emergencias del Hospital San Felipe, sucedió algo que el doctor Luis Ernesto Mejía describiría posteriormente como médicamente inexplicable. Después de 10 minutos y 11 intentos de desfibrilación, el monitor cardíaco, que había mostrado solo una línea plana, emitió un pitido débil pero inconfundible. Un latido, luego otro y otro más. El corazón de Roberto Emilio Castellanos había vuelto a la vida. La sala, que segundos antes estaba sumida en la tensión del fracaso inminente, explotó en actividad coordinada. «Tenemos ritmo», gritó una de las enfermeras. El doctor Mejía, con 23 años de experiencia en cardiología, sintió algo que rara vez experimentaba en su profesión: sorpresa genuina, mezclada con incredulidad. Había visto casos de reanimación exitosa después de 5, incluso 6 minutos, pero 10 minutos era territorio peligroso. 10 minutos donde el daño cerebral era casi inevitable. Y sin embargo, el monitor ahora mostraba un ritmo cardíaco irregular, pero presente. «Estabilicen los signos vitales. Preparen oxígeno suplementario. Necesito niveles de saturación cada 30 segundos», ordenó el doctor Mejía, mientras evaluaba rápidamente la condición general de Roberto. La presión arterial comenzó a registrarse. 80/50, peligrosamente baja pero existente. La respiración era superficial pero espontánea. Las pupilas respondían débilmente a la luz. Roberto estaba vivo, pero su condición seguía siendo crítica. Afuera, en la sala de espera, Mariana estaba sentada con las manos entrelazadas, los nudillos blancos de la tensión, rezando oraciones que no sabía que recordaba. A su lado, Sebastián tenía el rostro pálido, mirando fijamente a la pared. Valeria lloraba en silencio con la cabeza apoyada en el hombro de su hermano mayor. Mateo, el pequeño de 7 años, estaba acurrucado en el regazo de su madre, preguntando cada pocos minutos: «¿Papi va a estar bien?». Y Mariana no tenía respuestas, solo fe desesperada en un Dios al que había orado toda su vida, pero que ahora necesitaba como nunca antes. Cuando una enfermera salió y les dijo: «Está vivo», logramos reanimarlo. Mariana se desplomó en la silla, sollozando con un alivio tan profundo que le dolía el pecho. Sebastián cerró los ojos y exhaló un suspiro tembloroso. Valeria abrazó a Mateo, quien no entendía completamente lo que había estado a punto de perder, pero sentía el alivio de los adultos a su alrededor. Roberto fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Su cuerpo estaba conectado a media docena de monitores, cables y tubos que medían cada función vital. El doctor Mejía sabía que las próximas horas serían cruciales. El corazón había vuelto a latir, sí, pero ¿qué daño había sufrido el cerebro durante esos 10 minutos sin oxígeno? ¿Despertaría Roberto? Y si despertaba, ¿sería la misma persona? ¿O quedaría con secuelas neurológicas permanentes? Las horas pasaron con lentitud tortuosa para la familia Castellanos. Mariana no se movió de la silla junto a la ventana de la QCI, desde donde podía ver apenas la silueta de su esposo rodeado de máquinas. Sebastián se quedó con ella, mientras que una tía se llevó a Valeria y Mateo a casa para que intentaran dormir. Pero ninguno de los dos durmió esa noche. Simplemente
Se quedaron acostados en sus camas, mirando el techo, preguntándose si su padre regresaría a ellos. A las 2:34 de la madrugada del 15 de marzo, Roberto abrió los ojos. La enfermera de turno, que estaba revisando sus signos vitales, se sobresaltó cuando vio sus párpados moverse. «Y, doctor Mejía, el paciente está despertando», llamó rápidamente por el intercomunicador. El doctor llegó en menos de 2 minutos con una mezcla de alivio profesional y curiosidad científica. Este era el momento de la verdad. Este era el momento donde sabrían si Roberto había regresado completo o dañado. «Roberto, ¿puede escucharme?», preguntó el doctor Reid Mejía, acercándose a la cama y alumbrando con una pequeña linterna las pupilas de su paciente. Roberto parpadeó, confundido por las luces brillantes, por los tubos en su garganta, por el dolor en su pecho. Intentó hablar, pero no pudo por el tubo de respiración. El doctor Mejía le hizo señas. «Si me entiende, mueva su mano derecha». Roberto movió la mano. «Ahora la izquierda». Roberto obedeció. «¿Sabe dónde está?». Roberto asintió con la cabeza. «¿Recuerda lo que pasó?». Roberto cerró los ojos y asintió nuevamente, pero esta vez con una expresión en su rostro que el doctor Mejía no pudo interpretar. No era confusión ni miedo. Era algo parecido a determinación. El equipo médico procedió a retirar el tubo de respiración, un proceso incómodo que hizo toser violentamente a Roberto. Cuando finalmente pudo respirar por sí mismo y hablar, sus primeras palabras no fueron las que típicamente dicen los pacientes que despiertan de una experiencia cercana a la muerte. No preguntó dónde estaba ni qué había pasado. No se quejó del dolor. Sus primeras palabras fueron: «Necesito ver a mi esposa. Ahora es urgente». El doctor Mejía, sorprendido por la lucidez y determinación en la voz de Roberto, dudó. Técnicamente, debía mantenerlo en observación, hacer más pruebas, asegurarse de que no había daño cognitivo, pero algo en los ojos de Roberto lo hizo ceder. 5 minutos, dijo finalmente. Solo 5 minutos. Cuando Mariana entró a la habitación de cuidados intensivos y vio a su esposo despierto, consciente, mirándola con una intensidad que no había visto en años, se cubrió la boca con ambas manos y las lágrimas comenzaron a fluir sin control. «Roberto», susurró, acercándose rápidamente a la cama. «Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios». Tomó su mano entre las suyas, besándola repetidamente. Roberto apretó su mano con una fuerza sorprendente para alguien que acababa de regresar de la muerte. «Oh, Mariana, escúchame», dijo con voz rasposa pero urgente. «Estuve muerto, realmente muerto, pero no me fui a la oscuridad. Fui a otro lugar. Vi a Jesús, vi su rostro. Y Él me mandó de regreso porque nuestra familia está en peligro». Mariana se quedó paralizada, sin saber cómo procesar esas palabras. Su esposo, el pragmático Roberto que apenas pisaba la iglesia, ¿estaba hablando de ver a Jesús? ¿Era delirio? ¿Daño cerebral? Pero la claridad en sus ojos, la certeza absoluta en su voz, no era de un hombre confundido, era de un hombre que había visto algo real y transformador. «Sebastián está en peligro», continuó Roberto, con urgencia creciente. «Hay muchachos que lo van a presionar para que pruebe drogas. ¡Cocaína! Jesús me lo mostró. Va a pasar pronto, en una fiesta. Necesitamos intervenir. Necesito hablar con él, Bob Mariana. De verdad hablar con él, no solo regañarlo. Necesito ser el padre que nunca he sido». Las lágrimas de Mariana cambiaron de alivio a algo más profundo. «¿Cómo sabes eso?». «Sebastián no nos ha dicho nada de ninguna fiesta». «Lo sé porque Jesús me lo mostró», dijo Roberto, y por primera vez en 17 años de matrimonio, Mariana vio lágrimas en los ojos de su esposo. «Me mostró todo. Me mostró cómo te he dejado sola, cómo nuestra hija está siendo influenciada por el mundo porque no he estado presente, cómo Mateo está creciendo sin conocerme realmente. Me mostró que he sido un proveedor, pero no un padre. Y me dio instrucciones específicas para salvar a nuestra familia». Mariana se sentó en el borde de la cama del hospital, todavía sosteniendo la mano de Roberto, tratando de asimilar lo que estaba escuchando. Su esposo,
El hombre que había estado emocionalmente cerrado durante tanto tiempo estaba abierto como nunca antes, vulnerable, quebrantado. Pero también había algo diferente en él, una claridad, un propósito que ella nunca había visto. «Cuando salga de aquí», dijo Roberto, «todo va a cambiar. No voy a trabajar como antes. No puedo. Jesús me dijo que he priorizado el dinero sobre las personas, y tiene razón. Voy a reducir mis horas. Voy a estar en casa. Voy a conocer a nuestros hijos de verdad. Y vamos a comenzar a orar juntos, a leer la Biblia juntos. Sé que suena extraño viniendo de mí, pero ya no soy el mismo hombre que cayó en esa cama hace unas horas». Los 5 minutos se convirtieron en 15 mientras Roberto le contaba a Mariana detalles de su experiencia. Le describió la luz, la paz, el rostro de Jesús, esos ojos que lo habían visto completamente y aún así lo habían amado. Le habló de las instrucciones específicas que había recibido: buscar ayuda profesional para la depresión de Mariana, que él había ignorado, establecer tiempos sagrados con los niños, pedir perdón a cada uno de sus hijos por su ausencia emocional, convertirse en el líder espiritual de su hogar. Cuando finalmente salió de la UCI días después, contra todas las probabilidades médicas, sin ningún daño cerebral detectable, Roberto era un hombre diferente. El doctor Mejía lo documentó en su informe médico: recuperación neurológica completa después de 10 minutos de muerte clínica, médicamente inexplicable. El paciente muestra lucidez total, memoria intacta y funciones cognitivas normales. No hay precedente documentado de recuperación tan completa después de este periodo de anoxia cerebral. Pero el milagro médico era solo la superficie. El verdadero milagro estaba ocurriendo en el corazón de Roberto Emilio Castellanos. El proveedor ausente estaba muriendo, y un padre presente estaba naciendo. El hombre que trabajaba para escapar de las emociones estaba aprendiendo a abrazar la vulnerabilidad. El pragmático que nunca oraba estaba descubriendo que había sido elegido por Dios para una misión específica: salvar a su familia de la destrucción espiritual. Como Simón Pedro después de su encuentro con Cristo resucitado junto al mar, Roberto había sido restaurado. Como Mateo el publicano cuando Jesús lo llamó desde su puesto de impuestos, Roberto había sido transformado, no por su propia fuerza ni su propia voluntad, sino por el poder del encuentro cara a cara con el Cristo vivo. Y ahora, su misión comenzaba. Su familia lo necesitaba. Y esta vez, Roberto estaría presente. 6 meses después del milagro médico en el Hospital San Felipe, la vida de la familia Castellanos había experimentado una transformación que nadie que los conociera podría haber predicho. Roberto Emilio había regresado del hospital con una misión clara grabada en su corazón, y con una determinación que no venía de su propia fuerza, sino de algo mucho más grande que él. Las instrucciones que Jesús le había dado durante esos 10 minutos en la eternidad no eran sugerencias opcionales, eran un mapa de vida o muerte para su familia. La primera conversación fue la más difícil. 3 días después de salir del hospital, todavía con moretones en el pecho por las compresiones cardíacas, Roberto llamó a Sebastián a la sala. Era un sábado por la tarde, y normalmente Roberto estaría durmiendo o viendo televisión, recuperándose de la semana laboral. Pero ese sábado era diferente. Sebastián entró con cautela, esperando otro sermón sobre responsabilidad o calificaciones. En cambio, encontró a su padre con los ojos rojos, sentado en el sofá, con las manos entrelazadas. «Hijo, necesito hablar contigo. De verdad hablar, no regañarte ni darte órdenes». «¿Hablar?», dijo Roberto, y su voz se quebró ligeramente. Sebastián se sentó, confundido. Nunca había visto a su padre así, vulnerable, quebrantado, humano. Roberto le contó todo. Le habló de su experiencia de muerte clínica, del encuentro con Jesús, de la visión específica que había recibido sobre él. Le describió la fiesta, los muchachos mayores, la bolsita con polvo blanco, el momento exacto donde Sebastián estaría a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sebastián se puso pálido. «¿Cómo sabes de eso?», susurró.
Roberto sintió que su corazón se aceleraba. ¿Es real? ¿Ya te invitaron a esa fiesta? Sebastián asintió lentamente, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Es el próximo viernes. Unos muchachos de 18 años dijeron que tenían cosas buenas para la fiesta. Yo no quería ir, papá, pero tampoco quería parecer un cobarde. Lo que sucedió después fue algo que Sebastián recordaría por el resto de su vida. Su padre, el hombre que nunca mostraba emociones, el pilar inquebrantable que nunca se doblaba, se derrumbó en llanto. Roberto abrazó a su hijo como no lo había abrazado desde que era un niño pequeño y lloró en su hombro. Lo siento, hijo, lo siento tanto. Te he fallado. He estado tan ocupado siendo un proveedor que olvidé ser tu padre. Y casi te pierdo. Jesús me mostró que casi te pierdo. Esa tarde padre e hijo hablaron durante 4 horas. Roberto le contó cosas que nunca había compartido con nadie. Le habló de su propio padre, de cómo don Emilio había muerto joven por trabajar hasta el agotamiento. Le habló de sus propios miedos, de sus inseguridades, de la presión constante de mantener a la familia. Le habló de cómo había repetido los mismos errores de su padre, estar presente físicamente, pero ausente emocionalmente, y le pidió perdón. Le pidió perdón por no haber sido el padre que Sebastián necesitaba. Sebastián lloró también. Confesó su propia soledad, su búsqueda desesperada de aprobación, cómo había estado a punto de tomar decisiones estúpidas solo para sentirse parte de algo. Y por primera vez en años, sintió que su padre realmente lo escuchaba. No para juzgarlo, no para corregirlo, sino simplemente para conocerlo. Esa noche, Sebastián no fue a la fiesta del viernes siguiente, y cuando los muchachos mayores lo presionaron, tuvo el valor de decir que no, porque ahora tenía algo más valioso que la aceptación de extraños. Tenía a su padre de vuelta. Con Mariana, la restauración fue igualmente profunda, pero diferente. Roberto cumplió su promesa de buscar ayuda profesional para la depresión de su esposa. Encontraron una psicóloga cristiana en Tegucigalpa que ayudó a Mariana a procesar años de soledad emocional, de sacrificios no reconocidos, de sueños pospuestos. Pero más importante que la terapia fueron los cambios que Roberto implementó en su vida diaria. Redujo sus horas de trabajo. Le dijo a su jefe en Edificaciones del Pacífico que ya no podría trabajar los sábados ni aceptar turnos extra. La decisión significó menos ingresos y hubo momentos de ansiedad financiera. Pero Roberto descubrió algo revolucionario. Su familia no necesitaba más dinero, necesitaban más de él. Comenzó a llegar a casa a las 6 de la tarde en lugar de las 9. Comenzó a cenar con su familia todas las noches. Y lo más importante, comenzó a tener citas semanales con Mariana. Cada viernes por la noche, sin falta, Roberto y Mariana salían solos. A veces era solo caminar por el parque central de Tegucigalpa, tomados de la mano como cuando eran novios. Otras veces era compartir baleadas en un puesto callejero, recordando su primer año de matrimonio, cuando no tenían dinero pero tenían sueños. Roberto volvió a conocer a la mujer con la que se había casado. Descubrió que Mariana todavía tenía sueños de abrir un pequeño negocio de repostería. Descubrió que le encantaba la poesía de Rubén Darío. Descubrió que su color favorito era el azul turquesa porque le recordaba al mar Caribe que había visto solo una vez en su luna de miel en La Ceiba. Y Mariana redescubrió al hombre del que se había enamorado. Pero este Roberto era mejor que el original. Era más suave, más abierto, más presente. Este Roberto oraba con ella antes de dormir. Este Roberto le preguntaba cómo se sentía y realmente esperaba la respuesta. Este Roberto la veía no solo como la madre de sus hijos, sino como la mujer que había elegido caminar junto a él en esta vida. Con Valeria, Roberto comenzó a tener noches de papá e hija cada miércoles. Apagaba su teléfono. Se sentaba en el suelo de la habitación de su hija y simplemente hablaban. Al principio fue incómodo. Roberto no sabía cómo conectar con una niña de 12 años, pero Valeria fue paciente con su padre y lentamente comenzó a abrirse.
Le mostró sus poemas secretos. Le habló de sus inseguridades sobre su cuerpo, sobre cómo se comparaba con las chicas que veía en Instagram. Y Roberto, guiado por esa nueva sensibilidad que el encuentro con Cristo había despertado en él, aprendió a escuchar sin juzgar, a afirmar sin trivializar, a proteger sin sobreproteger. Con Mateo, de 7 años, Roberto descubrió la alegría simple de ser papá. Comenzó a jugar fútbol con él cada domingo en el parque del barrio. Comenzó a leerle cuentos antes de dormir. Comenzó a cargarlo en sus hombros, como hacía con Sebastián cuando era pequeño. Y Mateo, que apenas había conocido a su padre antes del infarto, ahora tenía un papá que lo besaba en la frente cada mañana antes de ir al trabajo y le decía: «Te amo, hijo, eres mi campeón». Pero el cambio más profundo fue espiritual. Roberto cumplió la instrucción de Jesús de establecer un tiempo sagrado para la familia. Cada domingo por la noche, después de la cena, la familia Castellanos se reunía en la sala. Apagaban la televisión, guardaban los teléfonos y juntos leían la Biblia. Al principio fue torpe. Roberto no sabía interpretar las escrituras. Tropezaba con los nombres hebreos. Hacía preguntas básicas que lo hacían sentir ignorante, pero aprendió junto con sus hijos. Descubrió las historias de Pedro, el pescador impulsivo que negó a Cristo, pero fue restaurado. Descubrió a Mateo, el publicano odiado, que se convirtió en discípulo fiel. Descubrió a María Magdalena, liberada de demonios y transformada en seguidora devota. Y en cada historia, Roberto veía un patrón. Jesús no llamaba a los perfectos, llamaba a los quebrantados, a los falibles, a los que habían fallado. Los llamaba, los transformaba y los enviaba con una misión. Exactamente como había hecho con Roberto Emilio Castellanos. La familia comenzó a asistir juntos a una iglesia evangélica en el barrio Comayagüela. No una iglesia grande y elegante, sino una congregación pequeña que se reunía en un local alquilado, con sillas plásticas y un sistema de sonido deficiente. Pero había algo genuino allí. Había familias como la suya, trabajadores, luchadores, gente común que había tenido encuentros extraordinarios con el Dios vivo. Roberto comenzó a servir ayudando con el mantenimiento del local los sábados. Mariana se unió al grupo de mujeres. Los niños encontraron amigos en el grupo juvenil. Un domingo, 6 meses después de su muerte clínica, Roberto fue invitado a compartir su testimonio frente a la congregación. Subió al pequeño estrado con las manos temblando, con un papel donde había escrito notas que ahora no podía leer porque las lágrimas nublaban su visión. Y con voz quebrada pero firme, contó su historia. Habló de los 10 minutos que estuvo muerto. Habló del encuentro con Jesús, de ese mirar que había visto en la serie The Chosen, pero que en persona era infinitamente más poderoso. Habló de cómo Jesús lo había elegido, no a pesar de sus fallas, sino precisamente con sus fallas, para salvar a su familia. «Yo era como Pedro», dijo Roberto, mientras la congregación lo escuchaba en silencio absoluto. Un hombre de carácter fuerte pero con muchos defectos. Un hombre que falló a las personas que más amaba. Pero Jesús me miró igual que miró a Pedro junto al mar después de la resurrección. Me preguntó sin palabras: «¿Me amas? Entonces alimenta a mis ovejas». Y mis ovejas eran mi familia, mi esposa que había abandonado emocionalmente, mis hijos que crecían sin conocerme. Jesús me eligió para ser el líder espiritual de mi hogar. Y hermanos, si Él me eligió a mí, puede elegir a cualquiera. Así las palabras de Roberto resonaron en corazones por toda la sala. Había otros padres allí, otros hombres atrapados en el mismo ciclo de trabajar hasta el agotamiento, mientras sus familias se desmoronaban. Había otras esposas que se sentían solas dentro de sus matrimonios. Había otros jóvenes buscando aprobación en lugares equivocados, y el testimonio de Roberto les gritaba una verdad fundamental: no es demasiado tarde. El mismo Cristo que llamó a pescadores, publicanos y pecadores hace 2000 años, sigue llamando hoy, sigue eligiendo, sigue transformando,
porque esa es la verdad que Roberto Emilio Castellanos descubrió en esos 10 minutos de muerte clínica. El cielo es real, Jesús es real, y su llamado no es solo para personas especiales o superreligiosas, es para padres agotados que trabajan hasta morir, es para madres solitarias que cargan el peso del hogar en silencio, es para jóvenes confundidos buscando su lugar en el mundo, es para cualquiera dispuesto a ser elegido. Roberto no era perfecto después de su experiencia. Todavía tenía días donde el cansancio lo tentaba a volver a viejos patrones. Todavía luchaba con la ansiedad financiera. Todavía cometía errores como padre y esposo. Pero ahora tenía algo que nunca había tenido antes: una relación viva con el Cristo que lo había rescatado de la muerte. Y esa relación lo cambiaba día a día. No por obligación religiosa, sino por amor genuino. Su familia fue salvada. Sebastián se graduó del instituto y entró a la universidad para estudiar ingeniería, con un padre que ahora asistía a cada evento importante de su vida. Valeria floreció en una joven segura de sí misma, protegida por un padre presente que le enseñó su valor más allá de las apariencias físicas. Mateo creció conociendo a su papá, no como un fantasma que entraba y salía, sino como un hombre real que jugaba con él, oraba con él y le mostraba cómo es un hombre de Dios. Y Mariana recuperó no solo a su esposo, sino algo mejor, un compañero de vida que caminaba junto a ella en lo espiritual, lo emocional y lo físico. El matrimonio, que había estado al borde del colapso silencioso, se convirtió en un testimonio vivo de restauración. La historia de Roberto Emilio Castellanos es la prueba de que Dios no ha dejado de llamar a sus elegidos. No en el pasado bíblico, sino ahora, en Tegucigalpa, en toda América Latina, en cada rincón donde hay personas que necesitan ser rescatadas. El mismo Jesús que transformó a los 12 discípulos sigue transformando hoy, y te está llamando a ti. Sí, a ti que estás leyendo esto. A ti, padre que trabajas hasta el agotamiento. A ti, madre que te sientes sola. A ti, joven que buscas propósito. Jesús te ve, te conoce y te está eligiendo para una misión única: salvar a tu familia, transformar tu vida y ser testimonio vivo de que el cielo es real y el amor de Dios alcanza incluso en los lugares más oscuros. ¿Aceptarás el llamado?